Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ¿Cómo conservar la estabilidad en Dios? Tercera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Nosotros estamos ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jesucristo el Verbo, la palabra de Dios, viva y eficaz, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escucha bien lo que el Señor te está diciendo en este mensaje de hoy. A raíz de todos esos profetas, sacerdotes, pastores falsos, Dios nos está diciendo hoy que tenemos un gran sumo sacerdote. Un sacerdote que está por encima de los que ya han habido. Y además que traspasó los cielos. Esos cielos que están preparados para los que le escuchamos, aprendemos de Él y lo imitamos por todas sus obras. Jesús, nuestro gran pastor, el Hijo de Dios, el que a través de Él Dios nos dio la potestad también de ser hijos, en la esperanza de participar de su imagen conforme a su semejanza. Por eso el Señor nos recomienda que retengamos nuestra profesión. El cristianismo es una profesión. Dice la palabra porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, escúchalo bien, según nuestra semejanza. O sea, Jesucristo participó de carne y sangre y fue humanamente tan débil como lo hemos sido nosotros. Pero Él no tuvo pecado. Escúchalo bien, porque Él venció la tentación, Él venció la debilidad. Por eso el Señor nos dice hoy, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia. Esa gracia que nos ha sido concedida por nuestro Señor Jesucristo y que nos capacita en Él para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Y con qué fin dice Dios que nos acerquemos al trono de la gracia? Dice, para alcanzar misericordia de Dios y hallar en nuestro Señor Jesucristo esa gracia que nos capacita a vencer la tentación y la debilidad
y que para nosotros siempre es un oportuno socorro, cada vez que invocamos su nombre. Escrito está en la carta a los Hebreos capítulo 7, versos 24 y 25. Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mira, dice aquí la palabra que Jesús permanece para siempre. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó. Dice, es Jesús el que tiene un sacerdocio inmutable. Fue sin pecado, por lo cual puede salvar perpetuamente. Mira, a través de Jesucristo, por todos los tiempos y generaciones, Dios le da salvación a los hombres. Por eso dice la palabra que Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Y yo quiero decirle a los que tienen a la Virgen como un Dios, mira, los que vivieron antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo conocieron la Virgen? ¿En dónde estuvo la Virgen en ese tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo? Luego, yo digo que no se puede endiosar, porque ella vino a existir en la vida de Cristo, mas antes nunca había existido. Por eso Jesucristo es el Salvador perpetuo de todos aquellos que creen en Él. Y solamente a través de Cristo nos podemos acercar a Dios. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira, así como Cristo vino al mundo y siendo hombre, permaneció sin pecado, aquí la palabra y Dios nos invita a que nosotros también lo hagamos. Ya tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya podemos participar de su justicia, de su santidad. Y más nos pide Dios cuando tenemos en derredor una grande nube de testigos a las que le tenemos que dar testimonio de hombres justos en Dios. Por eso dice la palabra, despojémonos de todo peso y pecado. Mira, despojémonos de ese pecado que nos asedia, que nos acecha, y peleemos la buena batalla de la fe con paciencia, siempre mirando hacia el reino de Dios, la esperanza de nuestra eternidad, esa carrera que Dios ha puesto delante de nuestras vidas. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 4, verso 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Mira, bendita la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí el Señor por la palabra que si nosotros hacemos bien, seremos enaltecidos por Dios. Seremos alabados en Cristo. Seremos exaltados en Él. Escúchalo bien. Y dice que el pecado está a la puerta, porque está la tentación. El diablo anda como león rugiente buscando a quien destruir. Los deseos de la carne, el mundo, están contra nosotros, tentándonos a hacer el pecado del mundo. Pero dice el Señor que con todo esto,
a nosotros será el deseo del pecado, porque contamos con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice que nosotros nos enseñorearemos del pecado. Escúchalo bien, porque por la gracia de Cristo tú eres más que vencedor en tu debilidad y en tu pecado. Escrito está en el libro de Job, capítulo 11, del verso 13 al 15. Si tú dispusieres tu corazón y extendieras a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la iniquidad, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte, y nada temerás. Mira qué bendición. Dice el Señor que si nosotros disponemos nuestros corazones para Él, y en cada vez que nos veamos débiles y sintamos tentación, en oración extendemos a Él las manos. Si alguna iniquidad con la ayuda de Dios que hubiera en nuestras manos, que tuviéramos la oportunidad de hacerla, la echamos fuera de nosotros y no consentimos ninguna obra de injusticia, entonces dice el Señor que levantaremos nuestros rostros limpios de mancha y seremos fuertes y nada temeremos. Escúchalo bien, porque el temor, cuando hay temor, hay aflicción, y la aflicción viene por los pecados. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, del verso 25 al 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, para recibir una corona incorruptible. Así que yo de esta manera peleo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Mira, aquí nos dice el apóstol Pablo que la lucha de los creyentes, de los discípulos de Cristo, son contra el pecado. Y precisamente porque es contra el pecado, dice, de todo mal deseo debemos abstenernos, de toda vanagloria del mundo, de todo pensamiento de la carne. Escúchalo bien, para recibir una corona incorruptible. Cada vez que nos abstengamos de hacer pecado, de caer en la tentación, Dios nos tiene preparada una corona incorruptible para su reino. Dice el apóstol Pablo que así que de esta manera Él pelea la buena batalla de la fe y somete su cuerpo y lo pone en servidumbre de la justicia de Dios. Lo que debemos de hacer tú y yo. Gloria a Dios. Amén, amén y amén.